Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a una clase de lengua y literatura en donde estaremos viendo lo que es la comunicación paralingüística. Vamos a ver un breve concepto. Es parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por los elementos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y constituyen señales e indicios normalmente no verbales, que contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. ¿Ya? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿sí? En el lenguaje oral nosotros podemos como adicional utilizar expresiones faciales, ¿sí? Estas pueden ser de emociones como acuerdos o de tristeza o de preocupación o expresar estados de ánimo, ¿ya? A esto se conocen como paralingüística, ¿ya? Aquí podemos utilizar, por ejemplo, en el lenguaje oral, el tono de la voz, el volumen de la voz. Y en lo que es el lenguaje no verbal, las expresiones faciales, el movimiento corporal. Paralingüística. Vemos aquí relación con la voz. Como mencionamos, tenemos lo que es la entonación, la utilización correcta de pausas y silencios y la articulación y modulación. En la no verbal o comunicación no verbal, expresiones faciales, el desplazamiento en el espacio, el contacto visual y la aproximación corporal, con el interlocutor, ¿sí? Son algunos componentes paralingüísticos. Comunicación, proceso mediante el cual se puede transmitir información, ¿ya? Que son sonidos, gestos y señas. Aquí tenemos la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal, el uso de palabras para la interacción entre seres humanos, es decir, cuando interactuamos, intercambiamos información. Lo podemos hacer de forma hablada o de forma escrita. Paralingüística, señales e indicios que transmiten esa información adicional, matizan, reafirman o aclaran, ¿sí? Como mencionamos, un ejemplo de estos vemos en las imágenes que un diálogo puede darse a través de la utilización también de los gestos, de las expresiones faciales, ¿sí? La comunicación no verbal. La comunicación no verbal viene a ser percibida a través de los sentidos, como ejemplo, la vista, el tacto y el olfato. Ahí tenemos lo que es la kinésica, ¿sí? Cuando utilizamos gestos corporales, expresiones faciales, ¿sí? Símbolos, señales, como vemos en los ejemplos. Proxémica, uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene de su entorno cercano, ¿ya? Como mencionamos aquí, vemos algunos ejemplos de las señas, de los símbolos, ¿sí? Que utilizamos, ¿sí? También en lo que es la comunicación oral o al momento de comunicarnos, utilizamos diferentes posturas corporales, diferentes gestos y expresiones faciales. Elementos de la comunicación verbal. Aquí tenemos lo que son las palabras, el tono de voz, ¿sí? El volumen de la voz, como mencionamos. En la no verbal tenemos lo que es la expresión facial, la distancia corporal, la postura, los gestos a través de las manos, de los brazos y la mirada. Ya. Aquí vemos algunos de los elementos que se utilizan en el lenguaje no verbal. Ejemplo de estos podríamos utilizar los movimientos de la cabeza, la orientación de la mirada, la expresión facial que utilizamos, que puede determinar enojo, tristeza, acuerdos o desacuerdos, los gestos corporales y otros medios sin el uso del signo verbal, que pueden ser oral o escrito, ¿ya?
Uno de los ejemplos son las imágenes como se muestran a continuación. Muchas gracias, queridos estudiantes.